Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues seguimos aprendiendo acerca de este Evangelio según Marcos, capítulo 8. Seguimos en este mismo capítulo, ahora versículos del 31 al 33. Y dice así: Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, pero lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Cuando no acepto el sufrimiento. No sé si te ha pasado que viene sufrimiento a tu vida o ves el sufrimiento en alguna persona, a alguien cercano, a algún familiar, y no aceptas el sufrimiento. ¿Cuál es nuestra reacción cuando a nuestra vida toca la enfermedad? Cuando tu vida toca la escasez, cuando tu vida toca cosas que no esperabas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Dice aquí la palabra que Jesús empieza a hablar acerca de su muerte. Jesús empieza a hablar acerca del sufrimiento que se acercaba en su vida. Estas cosas que Jesús está diciendo tenían que pasar porque ya eh, estaban predichas, estaban profetizadas desde el Antiguo Testamento y empieza entonces a hablar acerca de este sufrimiento y hablar acerca de su muerte. Pero también, no solo cosas negativas, sino algo positivo que iba a suceder era que Él iba a resucitar al tercer día. Dice Jesús aquí que tendría que sufrir muchas cosas terribles, ser rechazado por los ancianos, ser rechazado por los religiosos de aquella época, por los fariseos, por los ancianos. Sin embargo, dice, al tercer día voy a resucitar. Estas palabras sonaron en la cabeza de Pedro y seguramente en la cabeza de sus discípulos, sonaron como un taladro, ¿no? Algo que no esperaban. Sin embargo, otra vez, de nuevo cuenta Pedro como aquel representante o líder o portavoz de los 12, dice que él lo llama aparte y lo empieza a reprender. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, ahora, abiertamente es claramente, es poner las cartas sobre la mesa y decir, ¿sabes qué? Qué bueno que están conmigo, qué bueno que me siguen hasta ahora, pero déjenme decirles que lo que sigue es sufrimiento. Lo que sigue es que yo voy a padecer, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces Jesús quiso ser transparente, quiso ser claro y hablar abiertamente. Eso es lo que significa. Mientras él hablaba de esta forma, dice, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y esa es la actitud que muchas veces nosotros tenemos ante el sufrimiento, ante las tempestades o las tormentas que llegan a nuestra vida. Empezamos a reprender, empezamos a rechazar el sufrimiento, a rechazar las enfermedades y no nos damos cuenta que todo ese sufrimiento, toda esa enfermedad, todo ese padecimiento tiene un propósito por el cual está sucediendo. El propósito aquí Jesús lo estaba diciendo. Dice, voy a sufrir, voy a padecer, va a haber rechazo. Sin embargo, todo esto es necesario para que yo muera, es necesario para que yo pueda ir a la cruz para poder resucitar, porque sin muerte no hay resurrección. Entonces, todo esto era necesario. Sin embargo, aquí la actitud de Pedro es quizá como la nuestra, ¿no? No aceptamos el sufrimiento, no aceptamos cuestiones difíciles que llegan a nuestra vida. Quizá es normal como seres humanos, nadie quiere sufrir. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, dice en el versículo 33, dice, Jesús se dio la vuelta, se dio la vuelta. Jesús tiene que responder.
Jesús tenía que decir algo a través, por esta situación que Pedro estaba diciendo. Jesús en esta ocasión no se iba a quedar callado, iba a hablar. Dice, miró a sus discípulos, a los 12, y reprendió a Pedro, porque él es el que estaba tomando esta actitud de rechazo. Aléjate de mí, dice Satanás. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque Satanás ya estaba operando entre los 12. Vemos que Satanás operó con Judas. Judas se entregó a Jesús. Sabemos todo lo que hizo Judas Iscariote y ahora estaba influenciando la vida de Pedro, la mente, los pensamientos, las ideas de Pedro. Por eso Jesús habla directamente al enemigo, dice, aléjate de mí. Satanás dijo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, o sea, carnal, no del punto de vista de Dios. Y es que este es el problema en muchos de nosotros, cuando llegan el sufrimiento a nuestra vida, cuando llegan las situaciones difíciles, complicadas, cuando se cierran las puertas, cuando tenemos situaciones en la familia que no deseamos que estén sucediendo, muchas veces nuestra reacción no es la correcta. Jesús dice que se volteó inmediatamente cuando Pedro empezó a reprenderlo y le dijo, ves las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y es que tú y yo como cristianos tenemos que ponernos los lentes de Dios y ver las cosas desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de que todo tiene un propósito, todo lo que sucede en nuestra vida lleva un propósito. Pero cuando estamos viendo las cosas desde el punto de vista humano, tenemos esos lentes carnales y todo lo vamos a ver mal. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué si el otro está haciendo las cosas malas le va bien y a mí me está yendo mal? ¿Y por qué yo estoy enfermo de esta situación y no el otro que no se cuida? Si yo soy una persona sana, si no le hago mal a nadie. Entonces empezamos a poner esas palabras en nuestra boca, esas ideas en nuestra mente y rechazamos el sufrimiento. Y se oye un poquito extraño, ¿no? Decir no aceptar el sufrimiento o rechazar el sufrimiento, cuando realmente el sufrimiento pues es algo que nos hace daño, ¿no? Nadie quiere sufrir en este mundo. Sin embargo, todo lleva un propósito. El propósito de todo este sufrimiento, Jesús se los dice. Voy a padecer, es necesario porque está escrito. Sin embargo, al tercer día voy a resucitar y todo va a ser diferente. Sin embargo, eso a Pedro, vuelvo a repetir, no le cayó nada bien. Entonces, tú y yo, como personas, si somos creyentes en Cristo, si somos personas con temor de Dios, tenemos que mirar el sufrimiento desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Porque si lo vemos desde el punto de vista humano y carnal, pues vamos a tener esta misma actitud de Pedro. Rechazar, y no solamente rechazar, sino reclamar a Dios esta situación. Dice aquí, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Para Pedro toda esta situación era una locura, pero ¿cómo, Señor, puedes hablar, puedes decir esto si es una locura que tú estés diciendo eso? Bueno, era necesario que así sucediera. Entonces, veamos con los ojos, con los lentes de Dios y no con los lentes humanos, carnales. Cuando no acepto el sufrimiento, muchas veces el sufrimiento en nuestra vida es muy necesario. Eso nos acerca más a Dios, aunque no lo creas. Todo lleva un propósito. Que el Señor te bendiga y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.